Hola, buenas tardes, gente linda. Estoy aquí de nuevo después de mucho tiempo. Os tenía prometido un vídeo y bueno, por circunstancias de la vida, como sabéis, no he podido hacerlo hasta el día de hoy. Gracias por estar aquí. El vídeo de hoy no pasa desapercibido. Vamos a hablar sobre sexo, el sexo del psicópata y cómo lo utiliza, ¿vale? Con la víctima. Si te interesa ver otros vídeos, te puedes suscribir y así te avisará de los siguientes que vaya haciendo. Me centro más en la recuperación, en la sanación de la víctima del abuso narcisista o de un psicópata integrado o una relación tóxica. Es a través de un método, Inner Wave Movement, que utiliza muchas otras técnicas, y yo lo que he hecho ha sido pues un compacto en el cual desde la comprensión y el amor de todo lo que está pasando el otro, le puedo acompañar y le puedo hacer que saque esa esencia que necesita para volver a empoderarse y salir de esa toxicidad. Vale, aquí os dejo. Vamos a introducirnos en lo que realmente nos importa, que es el sexo y cómo lo utiliza como técnica de manipulación. Os voy a hablar un hombre, vamos a poner que es el psicópata integrado, y la víctima, ¿vale? Que es una mujer, vamos a ponerlo así para que yo lo pueda explicar más fácil. Muy bien, pues al principio de la relación todo es maravilloso, ¿verdad? Él me venga flores, muy amoroso, muy cariñoso, muy respetuoso, todas las cosas que le encanta a una mujer, te las da. Y has encontrado a tu hombre ideal, a tu alma gemela. Pero con el tiempo sabéis que esto va cambiando. Y esa persona maravillosa se convierte en un demonio, en un lobo, llámalo como quieras, pero es un depredador. Y una de las maneras también que él usa para enganchar es el sexo, para poder parasitar, enganchar, depredar y que no se vaya. Hacen a la otra persona adicta a él, al sexo, y ya veréis bueno, a mí me parece interesante. Ya os voy a comentar también un poco de historia, ¿no? Para poder entender de qué trata. Cuando estás al principio de la relación, lo que estábamos diciendo antes, que todo es maravilloso, vas a tener sexo con esta persona. Y digo sexo porque al principio se tiene sexo y luego ya se va convirtiendo un poco más tarde pues en amor. Y aún así te das cuenta de que te trata como una cosa que hay que estudiar, que tal, entre comillas puede ser, vale, sí, estamos empezando y todavía no me conoce. Pero hay algo más, ¿no? Te está estudiando, quiere saber qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Todo eso que puede parecer interesante, ¿no? Decir, wow, se interesa por mí, quiere saber qué le gusta y qué no le gusta. Cuando ya sabe todo, qué te gusta y qué no te gusta, va a ir introduciendo, pero muy pequeñas dosis de programación. Y para poder explicaros esta programación, nos vamos a ir al 1947. Wilhelm Reich, que era un psicoanalista maravilloso, él estudió las corazas y la CIA lo invitó en esta época fantástica, el fascismo, y a que hiciese programación, ¿no? Él no sabía que se iba a hacer programación, pero querían estudiar cómo funcionaba la mente si llevan a la persona al límite del orgasmo y qué pasaba ahí. Entonces Wilhelm Reich se dio cuenta de que el inconsciente y el consciente, cuando llegan al orgasmo, están al mismo nivel, ¿no? Es como un estado superior de conciencia. Y ahí es muy fácil de insertar una idea, un programa, un algo. Muy bien.
Wilhelm Reich no sabía que lo iban a utilizar para la guerra, los nazis, etc. Pero bueno, ahí queda. Los psicópatas integrados no creo que se hayan reflejado ni en esta época ni en Reich. Es algo que ellos llevan dentro. Bien, pues utilizan en el momento del sexo y más álgido, van a introducir dolor, dosis pequeñas de dolor, y te van a ir introduciendo en el bondage o en papeles degradantes o en papeles que no tienen nada que ver contigo. Estos niveles de intensidad de dolor irá incrementando. Entonces te va dando dosis de placer, vas a llegar casi a un pico orgásmico y ahí introducirá este dolor. Ellos piensan que una mujer que chilla, grita y tal, eso es amor. No sienten, no saben lo que es la diferencia de amar y de sexo. Igual habéis tenido un sexo muy brutal y dice, le llama eso amor. Una persona que ama sabe diferenciar cuando está con alguien por sexo o es sexo, puede sentir amor con su pareja y hay un momento en que tendrá sexo y momentos en que será de amor y el vínculo pues será es diferente, ¿no? Pero hay unas pautas que dice vamos a jugar aquí y vamos a poner unos límites y se habla. El lenguaje del amor es dulce, es tierno, son miradas, está el alma. Y como ellos no tienen alma, no pueden hacer el amor, no pueden tener un vínculo amoroso con el otro, no lo sienten. Entonces, van a dar sexo de este tipo bondage. De hecho, ven películas porno y se copian de todo esto. Aparte es que son adictos a la pornografía. Son adictos, entonces necesitan más y más intensidad de dolor, de humillar y de controlar. Y aquí está el cóctel perfecto. Y ahora os explicaré. Cuando va empezando, psíquicamente, ya sabéis que se va cayendo, ¿no? La psique se va debilitando. Y el sexo cada vez va siendo más fuerte. Te va a castigar, te va a devaluar, te va a humillar, te va a poner en situaciones donde puedes pasar miedo. Y todo esto le da poder, dominación, control. Y todo lo que no puede conseguir de su frustración contigo, porque es esa persona todavía como más maravillosa, ahí se va a vengar y te va a castigar y te va a devaluar. Con la excusa de que es sexo o amor. Y lo utilizará así y se dará carta y manga ancha a todo. Incluso puede ser que te pida permiso para hacer una foto y entonces tú lo ves como muy caballeroso, pero en el momento del sexo y cuando ya sobre todo estás al final, te lo vas a ver grabando sin tu permiso. Y son momentos muy delicados y muy íntimos. Con esto me quiero decir que transgrede las normas, los límites, los valores personales. Al final, cuando acaba la relación, o sea, o cuando ya estás al final, no eres quien eras. Incluso se puede ver la víctima demandando, diciéndole al otro que le humille. Y eso es cuando ya se está en un nivel muy, muy bajo, o sea, la víctima ya no tiene casi energía, ya no tiene esa esencia, porque lo que está haciendo el otro es drenarla. Si él no tiene alma y tú tienes mucha alma, al final cuando acabes el sexo, ese desbalance te lo está drenando y te está vaciando y te está despersonificando. No eres la persona que eras antes de conocerle. Mientras que el amor, el vínculo, el lenguaje es como de crecimiento, es más espiritual incluso y te puede llevar a niveles de vidilla, no en enfermedades, porque se ven muchas mujeres que tienen cistitis, que tienen vaginitis, que tienen, bueno, toda la zona pues bastante enferma, ¿no? Pueden salir miomas. Todo esto en un plazo largo de tiempo
Y esto es porque el cuerpo se enferma y el cuerpo te avisa de que realmente algo no va bien. La víctima se hace adicta a este tipo de sexo porque ya para poder conseguir placer necesita este dolor, esta humillación, o sea, ya se ha abandonado totalmente al otro y está en malas manos. Estamos en manos de un depredador. Es como si fueses un trozo de carne, ¿vale? Aquí luego ya en el día a día es como una doble cara, ¿no? Si ahora yo te doy lo bonito y hago cuatro cosas, ¿vale? Pero bueno, sobre todo quiero que veáis que es un campo, el sexo, para ellos de batalla, de planificación, de estrategia y de desahogo y de maltrato y de abuso. Y cuando ya hay este tipo de abuso sexual, porque no hay respeto, o sea, cuando ya se está pasando los límites del otro, pero no te has dado cuenta porque te ha estado programando poco a poco hasta que has perdido quién eres, lo que pasa es que lo ha hecho muy bien, eso es abuso sexual, abuso emocional, y cuando ya estas dos cosas han pasado, ya está, ya lo que queda fuera del sexo es la violencia física, ¿vale? Si no te ha destruido antes psicológicamente y has podido salir de ahí. ¡Wow! Pues respira. Ya con esto, bueno, lo que queda es deciros que sí, se puede salir también de esta programación sexual, que esto es una adicción muy fuerte y si ya tienes la suerte de estar fuera, que realmente te lo tomes en serio, hagas un compromiso contigo mismo y sanes esa relación sexual contigo también. Que haya un parón, o sea, cuando tienes este patrón, porque al final es una programación y ya lo tienes insertado, lo que cuando acaba la relación, mi consejo, aunque bueno, nos, no va muy bien dar consejos, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo os invito a que realmente os mantengáis 6 meses, si estáis haciendo terapia, un año, para estar con vosotros y vuestra energía sexual la sanéis y realmente volváis a ser y quitar ese parásito. O sea, ¿qué hace falta para no me sale ahora, desparasitar cuando se está enfermo, ¿no? Pues tiene que haber un detox. Y este detox es sexual. No te puedes ir ahora, pues, porque tengo adicción o porque ah, en manos de otra persona y de otra y de otra. Estoy conmigo, me estoy sanando y vuelvo otra vez a ser quien era. No vas a ser quien eras otra vez. Cuando se sana, se va a un nivel más alto y más consciente, ¿vale? La terapia, por ejemplo, que ofrezco es increíblemente maravillosa porque cuando estás habitando tu cuerpo, no pueden parasitarte, porque el cuerpo lo va a escupir directamente. O sea, no puedes entrar a mi casa. Y se cerrará. Y si sabes escucharlo, como también se aprende a escucharlo, podrás largarte, ¿vale? Es muy importante pues escuchar todo a nivel energético, a nivel emocional, a nivel físico. Cuando habitas tu cuerpo, el otro no puede tenerte. O sea, entonces, cuando hay una conexión con otra persona, es desde mi propia casa y estamos uniendo fuerzas y estamos creando algo bonito. No hay un drenaje, no hay una enfermedad, no hay uno sin alma y otro con alma. No, los dos tenemos alma y vamos para adelante. Algo que sume y no que te reste. Pero cuidado, porque parece luego en la vida, en lo cotidiano, luego lo suple con un teatro de amor, cariño, unas flores o no sé qué. Eso no es amor. El amor está en el respeto, en el lenguaje, en las miradas. Recuerda que no tiene alma y no tiene la mirada, no puede mirarte, no hay profundidad.
te pueden mirar, pero no lo vas a ver, no vas a ver su alma. Bueno, si quieres entrar en esa recuperación, si lo has detectado, sal de ahí y escucha tu cuerpo, haz una lista de todo lo que le pasa a tu cuerpo, qué enfermedades tienes, cuáles no tienes, cómo está la vibración cuando terminas, qué necesidad luego tienes del otro, porque al final será la víctima la que lo busque y quiera más, porque claro, al final es como al perro, ¿no? No sé si sabéis también la técnica esta de la campanita y salía el perro, le daban de comer y tal. Entonces, mm, no somos animales. No estamos aquí para que nos programen. Estamos aquí para sentir, vibrar y compartir con el otro lo que somos en esencia. Y ese es mi mensaje hoy. Eh, yo creo que no me he dejado nada. Seguro que sí, porque voy diciendo cosas. Podéis dejar vuestros comentarios también en la cajetilla. Eh, Me escribís un email si necesitáis contarme y hacer este programa de recuperación. Es online, es una vez a la semana o cada 15 días y esto es un proceso de compromiso. Yo os voy a coger de la mano y vamos a ir juntos a sanar, ¿vale? Mucha fuerza, se puede salir y se puede. Y os digo una cosa, esta adicción es mucho más fuerte quizás que la cocaína. O sea, tenerlo en mente y ser muy conscientes, ¿de acuerdo? Y que os traten muy bien. Chao.